Y bueno, empecemos entonces. Antes de que empiece, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Nos falta terminar de ver regulación de monopolio. O ya terminamos. No, ya terminamos. Lo que resta es lo que ustedes tienen que leer. Bueno, ¿Cómo vamos? A ver. Uno. Bueno, entonces, ya vimos bienes públicos, ya vimos bienes preferentes, ya vimos externalidades, ya vimos monopolio natural, y ahora nos toca ver información asimétrica. Veamos, repasemos dónde ubicamos a las fallas de mercado de información asimétrica. ¿No? Esto ustedes ya lo vieron. Y acá aparece justamente nuestro punto. ¿No? En la micro clase, en la micro 1, nosotros trabajamos suponiendo que los agentes tienen información completa y perfecta. ¿No? Información completa quiere decir que no hay incertidumbre, conocen todo lo que tienen que conocer. Información asimétrica quiere decir, perdón, información perfecta quiere decir que todos tienen la misma información. Por eso la falla que nosotros estudiamos es cuando existen asimetrías de información. Nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a analizar los problemas que suceden cuando existe información asimétrica. No, en realidad cuando es un problema expositivo nomás. Cuando nosotros estudiamos el teorema de Arrow y de Debré, ¿ustedes estudiaron el teorema de Arrow y Debré en micro? Yo por mi parte no lo estudié. no. El teorema de Arrow y Debré es justamente el teorema en el cual ellos demuestran como ya les dije el primer día, bajo qué condiciones se cumple el teorema del bienestar. Hay una idea básica, que es que para todos los bienes y servicios que los individuos quieren consumir en cualquier momento del tiempo, existen mercados. Eso es más o menos lo mismo que decir que no existe incertidumbre, porque yo puedo saber cuánto valen los precios de todos los bienes y servicios que quiero consumir en cualquier momento. Nunca supe bien por qué nosotros en finanzas públicas nos necesitamos estudiar la información asimétrica y no la información incompleta. No, la verdad que no. Pero por eso les marco la diferencia. Son dos problemas distintos. ¿No? Una cosa es que nadie sepa cuánto va a valer mañana el dólar. Otra cosa es que ustedes lo sepan y yo no lo sé.
En el primer caso estamos en un problema de información incompleta. En el segundo caso estamos en un problema de información asimétrica. Disculpe, profe, hay gente en la sala de espera esperando para entrar. Avisaron por WhatsApp. Bueno, muchas gracias por avisar, que no me aparece. Participantes. Bien, ahí está. ¿Sabés si era alguien más además de Emilio Prieto? No, creo que era el único. Fantástico, entonces ya está dentro. Entonces, avancemos, ¿no? Ya sabemos, hay algo que me molesta en medio de la pantalla, ¿no? Cuando tenemos información incompleta tenemos incertidumbre, cuando tenemos incertidumbre tenemos riesgo, y cuando estudiamos qué pasa en una economía donde hay riesgo, lo que estudiamos es cómo funcionan los seguros. La segunda opción es cuando tenemos información asimétrica, nosotros vamos a estudiar dos problemas que generan información asimétrica. Uno es el llamado selección adversa, el otro es el llamado riesgo moral. Por alguna razón, que yo ya no recuerdo bien, a mí me parece más claro referirnos al riesgo moral como comportamiento oportunista. Me parece que es un nombre mucho más explicativo que riesgo moral. Uno lee riesgo moral, tiene que ponerse a pensar para ver a qué se refiere. Bueno, el problema de la selección adversa, seguro alguno de ustedes ya lo conoce. El ejemplo que todos los profesores usamos para explicar la selección adversa es el famoso paper del mercado de limones de Akerlof o el Mercosur. En Estados Unidos se llama limones o lemons a los autos usados. Akerlof escribió un paper para explicar por qué la selección adversa genera una falla de mercado, usando el ejemplo del mercado de autos usados. ¿Alguien no sabe lo que es la selección adversa? ¿Todos saben lo que es la selección adversa? Vamos todavía. Bueno, entonces vamos a, como hay algunos valientes que dicen yo no lo sé, algunos socráticos en la sala, vamos a avanzar. La idea básica que está atrás de la información asimétrica o del problema de la selección adversa, en realidad puede ser interpretada como una derivación de aquella primera condición que nosotros planteábamos cuando estudiamos las condiciones del teorema del bienestar, que es esta. Hay un tema pedagógico, expositivo, de ego, pongámoslo como quieran llamarlo. La teoría de las fallas de mercado se desarrolla de una forma con los casos básicos que vimos hasta ahora, bienes públicos, monopolios naturales y externalidades. Y por otro lado, paralelamente avanzó lo que se conoce hoy como la rama de la economía llamada economía de la información.
Y se suelen decir, se puede pensar que los problemas de información, o que las fallas de mercado en realidad siempre pueden ser analizadas como problemas de información. Esto se los digo solamente para confundirlos un poquito más. Pero el punto central es que recuerden que en el supuesto de bienes homogéneos era el supuesto clave que nos permitía a los consumidores decidir exclusivamente mirando el precio de los bienes. ¿Por qué? Porque el supuesto de bienes homogéneos implicaba que nosotros como consumidores teníamos toda la información necesaria respecto a la calidad de los bienes o servicios que queríamos comprar. Entonces podíamos saber si el tomate que vende la verdulería A es igual en calidad o es mejor al tomate que vende la verdulería B. Solo si es igual en calidad, nosotros podemos decidir solo mirando el precio. En la vida real, hay mercados donde ese supuesto es más difícil que se satisfaga. Un ejemplo, por eso es el ejemplo que toma Akerlof para explicar el problema, es el ejemplo de los mercados de autos usados. Yo me quiero comprar un auto usado y supongamos que me quiero comprar un Peugeot 308. Entonces voy a deautos.com o pongo en Google Peugeot 308 o en Mercado Libre o en Facebook y me empiezan a salir un montón de ofertas. Yo sé que es un auto Peugeot 308. Lo que no sé es cuál es la calidad de ese auto, cuál es el estado de ese auto. En términos polares podemos decir que cuando yo quiero comprar un auto va a haber dos posibilidades. El mismo modelo de auto, yo voy a encontrar autos que en los avisos mismos tienen esta frasecita, joya nunca taxi, y por otro lado voy a tener el mismo auto, del mismo modelo, del mismo año, para la redundancia, que los usaron para remises. O sea que son autos que tienen mucho uso, y como tienen mucho uso, están muy amortizados. Si yo tengo un auto con muy poco, si yo soy el vendedor del auto, tengo un auto con muy poco uso, casi nuevo, creo que mi auto vale mucho. Que vale más que un auto que tiene del mismo modelo, del mismo año, que tiene muchísimos más kilómetros. Por lo tanto, yo, dueño de un auto joya nunca taxi, estoy dispuesto a vender ese auto a un precio superior al precio de los autos que tienen mucho kilometraje. El problema entonces surge porque en el mercado tenemos, para hacer el ejemplo simple, tenemos dos tipos de autos. Los autos que están impecables y los autos que están destruidos. El precio de mercado va a ser un promedio del precio a los que se ofrecen esos dos autos, esos dos tipos de autos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Bien, Sí, sí. entonces el problema, como ustedes saben, es que si el precio promedio, el precio de mercado es inferior al precio que yo estoy dispuesto a vender mi auto, yo no voy a vender el auto. En cambio, si el precio promedio es superior al precio que yo estoy dispuesto a vender el auto, yo voy a vender el auto con muchas ganas. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? En el mercado pasa que los dueños, los que están acá, los que tienen autos, joya nunca taxi, no los quieren vender al precio promedio. Los retiran del mercado. Y entonces solo quedan los autos baqueteados.
Pero nadie compra un auto baqueteado. Y entonces el mercado de autos usados desaparece. Porque los compradores no quieren comprar, o sea, los compradores no quieren comprar autos de mala calidad. Pero solo hay en ese mercado autos de mala calidad. Por eso se llama que hay un problema de selección adversa. Porque lo que tenemos en el mercado es que el mercado tiene incentivos para que los autos buenos desaparezcan, los productos buenos desaparezcan, y solo queden los productos malos. Pero si un mercado tiene productos malos, en ese mercado no se van a hacer transacciones. ¿Se entiende la lógica del problema? Sí, se entiende. Muchas gracias. La clave para entender el problema de la selección adversa es que cuando hay productos, servicios, individuos que tienen distintas características, en este caso autos buenos, autos malos, el mercado termina generando un mecanismo donde el riesgo se comparte. ¿Qué quiere decir que el riesgo se comparte? Que los propietarios de autos, los que son autos buenos, que tienen autos buenos y los que tienen autos malos, terminan en la práctica compartiendo entre ellos el problema de la falla de información. Resumamos. Tenemos un problema de heterogeneidad. En cualquier momento se acaba. Nos quedan 5 minutos. El mercado promedia siempre, porque mete a todos en la misma bolsa, porque es un mercado. Como hay heterogeneidad, no se puede discriminar. ¿No? Entonces, lo que termina pasando es que aquellos que sí conocen la información de los bienes que ofrecen, o de las características que tienen, se van del mercado, porque no están dispuestos a que el mercado no les retribuya sus características deseables. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Es la pregunta. ¿Cómo se soluciona el problema de la selección adversa? ¿Alguien compró alguna vez un auto usado? A ver, Hernán, contanos cómo hiciste para comprar el auto usado. ¿Y vos entendés de autos? Ahí está. Eso es lo que yo quería que vos me dijeras, Hernán. Justamente. Ese es el mecanismo normal que hace una persona cuando quiere comprar un auto usado. Como sabe que no tiene capacidad, como dice, lean el chat. Como él no sabía nada de autos,
pero no tomé vidrio, dije, no voy a comprar un auto usado sin saber lo que estoy comprando. ¿Qué hago? Llamo a un amigo mecánico que me lo vaya y me lo revise. ¿Eso qué es? Es un mecanismo que nosotros como consumidores inventamos, generamos, para que permita eliminar el problema original, que era que yo no sabía discriminar entre un auto bueno y un auto malo. En la vida real, o sea, o en los casos generales, no solamente en el mercado de autos usados, aunque el ejemplo sigue siendo, lamentablemente los ejemplos van a seguir rondando el problema de los autos usados. Lo que la literatura dice es que para solucionar el problema de selección adversa, lo que se generan es lo que se llaman mecanismos de señales, o de señalamiento o de signaling, para usar el término en inglés. ¿No? ¿Qué quiere decir signaling? ¿No? El vendedor incurre en costos que le permitan dar la señal correcta respecto de la calidad del bien que está vendiendo. Se va a cortar, bueno, cuando se corta, igual justo en cualquier momento se me iba a acabar la batería de la computadora. Pero la idea es esa. No sé si ustedes conocen, la deben conocer,